de la izquierda, que es justamente quien ha presentado esta moción para que en el marco de todo esto que tiene un olor bárbaro a corrupción, no tenga validez la ley de bases que habría sido votada en principio por un montón de gente que ha cambiado su voto por los cara grande, parece. Cristian Castillo, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, es una forma de decir, tratando de interpretar esta realidad, ¿no?, ominosa en la que estamos viviendo, y en este marco, uno de los eslabones es esto que está pasando en el Congreso de la Nación, ¿no? Son, para la gran mayoría de la gente, son discusiones palaciegas que ahora están además adornadas por, bolsos con dólares, por senadores que están en una cárcel 5 estrellas en Paraguay, al que quieren taparle la boca, que no hable, ¿no? Lo de ayer me parece bastante escandaloso, pero bueno, hay una iniciativa tuya, de tu fuerza política, tuya, entiendo, para invalidar la ley de base, ¿no? Porque Cuéllar fue justamente el protagonista de esa ley cambiando su voto, y es el hombre que fue encontrado con plata, y fue destituido ayer, ¿no? Sí, recordemos cuando fue votada en el Senado, la ley base se empató en 36 y desempató Victoria Villarroel, ¿no? Entonces, el voto de Cuéllar fue clave, no es un voto más. Sin el voto de Cuéllar, la ley era rechazada. Ahora, en aquel momento nosotros ya habíamos denunciado el carácter corrupto de esa ley porque había salido un nombramiento en la Comisión Nacional, en el ente binacional, de Salto Grande, que era el nombramiento que Cuéllar quería para haber votado a favor del gobierno, después de haber hecho en el debate previo de comisiones, planteado 40 objeciones a la ley, ninguna de las cuales fue resuelta favorablemente. Y bueno, él, al igual que el diputado Camau Espíndola el senador Espíndola y la senadora Crexel de Neuquén, a quien nombraron en la UNESCO, dieron vuelta a su voto para favorecer al gobierno, ¿no? Entonces, ya en aquel entonces nosotros decíamos que la ley era corrupta por eso. Ahora, con la aparición de los $200.000 con Cuéllar en un quinto viaje, haciendo vaya a saber qué iba a hacer con esa plata, es evidente que todo el proceso que llevó a la votación de la ley, bueno, es un proceso viciado, y en ese sentido nosotros planteamos que la ley debería ser declarada nula, ¿no? Bueno, a ver, hay dos partes en esto, diputado. Una, la potencia política, como en todo, para hacer un juicio político, para voltear esta ley, para la mayor parte de las cosas, cuál es la voluntad política y el músculo político que se tenga. Y la otra es la parte técnica. Desde el punto de vista de la voluntad política, me parece que no está, vemos cómo está la cosa, pero bueno, a mí me parece una buena iniciativa, me parece totalmente fundamentada. Quiero saber cómo es el aspecto técnico de esto. El aspecto técnico tenemos que esperar al 1 de marzo a las sesiones ordinarias, salvo que convoque el gobierno a las extraordinarias. Pero es un elemento más para sumar a que también puede intervenir la justicia, ¿no? Porque yo muchas veces he visto a fiscales muy prestos a actuar de oficio ante leyes que contradecían al poder económico y enseguida encontraban algún argumento para poner una cautelar, un amparo, lo que sea. En este caso estamos viendo una inacción completa, ¿no?, del Poder Judicial, que esperemos cambie frente a lo que es una manifiesta ley viciada. Porque, a ver, te puede gustar o no te puede gustar la ley, pero si una ley es aprobada a partir de un acto de corrupción, no puede seguir en pie, sino que estamos legalizando que se pueden comprar los votos para aprobar una ley. Está bien. Entonces, aclarar eso, está bien. Frente a un caso muy claro, ¿no?, de una ley votada a partir de actos de corrupción. Está bien aclarar eso, porque a nosotros no nos gusta nada, tenemos una posición recontra crítica contra la ley de bases, entiendo que el diputado también, ¿no?, ha votado en contra, pero no es en este caso por eso, porque a un sector de la sociedad no le guste. Acá hay una cosa que está antes, que es muy inadmisible, que es antidemocrática, que
empezó con el presidente de la Nación diciendo que había ratas a las que compraban. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que eran ratas a las que compraban, que eran coimeras. Y el propio presidente de la Nación empezó acusando a los legisladores y legisladoras de la Nación, diciéndoles que los compraban, ¿sí? Lo dijo de mil formas, pero quiero decir, lo resumo en eso. Y cuando empezaron a votar a favor suyo, les hizo asados. Cuando ajustaron los jubilados, cuando esto, cuando les hizo asado, le dijo que eran héroes. Pero él empezó sospechando respecto de que eran comprables y que los compraban y que había cometas y todo eso. Y ahora hay un senador de la Nación que está detenido en Paraguay, que si llega a venir a Argentina, lo extraditan y qué sé yo, va a terminar preso. Entonces, me parece que es bueno lo que está marcando el diputado Castillo. A ver, una última cuestión que tiene que ver con... Ayer Mayans fue muy duro, particularmente duro. Uno se está acostumbrando a todas estas cosas. Recién nombraste a una diputada que fue a votar con una valija y se fue a UNESCO. Está tomando, ¿no? Champán con croissant en la UNESCO, vive en París. Y así otros a los que les han dado sueldos de $15.000, etc. Es una cosa horrible y uno entiende que haya tantas personas que están enojadas con la política porque ven que pasa esto. Pero bueno, quiero ir a esto último porque Mayans ayer dijo que Cuéllar no se asome al balcón, que no vaya a la pileta porque podría terminar muerto porque sabe mucho. Es una acusación también muy grave, ¿no? Porque estaría encubriendo al gobierno, que es el que le habría pagado. ¿Qué nos podés decir de esto? Bueno, sí, primero yo quiero resaltar algo, ¿no? Que es que el gobierno que venía supuestamente a acabar con la casta es el que pactó con la casta y utilizó los métodos de la casta, porque, a ver, hubo un coimeado, pero hubo alguien que coimeó. Y esto esperemos que quede claro cómo fue, ¿no? Porque ¿de dónde salió la plata para Cuéllar? Y todo el proceso que llevó, porque vos mencionabas bien, la ley base tuvo 2 tratamientos, en febrero, donde se cayó, donde el gobierno la pudo aprobar, y en junio, ¿no? Donde se pasó una ley de 600 artículos a una de 200 y pico. En el primer tratamiento, el gobierno había dicho ahí va ligeros por el Congreso. Sí. Nosotros en aquel momento dijimos que aclare de quién habla, porque obviamente a quienes señala es a los que tendrían que votar en contra y después votaron a favor, no a nosotros que estábamos en contra de la ley, ¿no? Entonces, eso después lo verificamos en el Senado, donde el gobierno, insisto, no tenía los votos. Y Cuéllar fue clave tanto para firmar el dictamen que llevó la ley al recinto, como después para el resultado de la votación en el recinto, que, reitero, salió empatado. Entonces no estamos hablando de cualquier voto, uno más en el medio, no, estamos hablando de un voto decisivo para algo que el gobierno quería. Y que es una ley que, recordemos, le saca un montón de derechos a los laburantes, entre otros, que si a vos te despiden en forma discriminatoria, te vuelvan a reinstalar en el trabajo. Sí. O sea, te despiden porque a tu jefe no le gusta tu cara, porque te persigue sindicalmente, por género, por raza, por actividad política, por lo que sea, y no tiene la obligación de reinstalarte, aunque vos pruebes la discriminación, ¿no? Digo, algunos de los elementos más nefastos que tiene una ley que, en nuestro caso, cuestionamos de conjunto, ¿no? Sí, no es una ley menor, un detalle, una normativa. Más allá de lo que se opine de la ley, sí, no se puede admitir que siga en vigencia. Sí, no es una ley menor porque es una ley de leyes. El propio Milei dice que es una reforma del Estado 10 veces más grande que la de Menem, que incluye un montón de normativas nuevas y reformas a otras normativas que ya había. Bueno, hemos hablado hasta el cansancio. Es una ley muy mala, pero acá estamos hablando además de algo que es más grave o que es tan grave, que es la metodología por la cual en principio fue aprobada. Yo te pregunté recién por lo de Mayans. No sé si ahí tenés... a ver, yo supongo que debe haber muchos preocupados porque si Cuéllar habla, porque como te decía, está la coima y hay que ver quién lo coimeó. Entonces debe haber mucho interesado en que Cuéllar no dé cuenta de ese proceso, ¿no? Nadie se cree eso de que la plata no era de él, era de la secretaria. Bueno, los artilugios legales que señala. Pero ayer al quedar sin fueros y quedar expulsado del Senado, bueno, vamos a ver cómo reacciona, porque esto también hay que señalarlo. Milei ha podido llegar hasta acá porque hubo senadores y diputados que se dieron vuelta. Cuéllar llegó en la boleta del Frente de Todos del año 2019 con Cristina y Alberto en la boleta presidencial y se pasó para Milei. Lo mismo pasó con Camagüey Espínola.
En diputados tenemos a los diputados de Misiones, de Salta, de Tucumán y de Río Negro, que entraron en la boleta también de Unión por la Patria en este caso, y después se dieron vuelta. Y votaron con Milei, o se abstuvieron, o faltaron, jugaron para Milei. Y como vos decías, permitieron, entre otras cosas, los vetos contra los jubilados, el veto contra el financiamiento universitario. Esto por parte del peronismo, más lo de Catamarca, que están en el bloque, pero votaron a favor del RIGI y un montón de cosas con Milei. Y después los llamados radicales peluca, ¿no? Donde estuvieron los 5 que sostuvieron el veto jubilatorio primero y el universitario después, y uno que para el veto jubilatorio hablaba todo el tiempo contra Milei y después renunció para irse a un ente binacional con ingresos de 10, 15 mil dólares. Y para ser reemplazado por una diputada que era del PRO que votaba con el gobierno. Sí. Entonces son muchas irregularidades las que han ocurrido en este año parlamentario, donde, bueno, darse vuelta de lo que uno había planteado en campaña, porque yo no le puedo decir nada a los diputados de la Libertad Avanza que entraron con Milei, que apoyen a Milei es lo más lógico. Ahora, diputados que llegaron al Congreso hablando contra Milei, diciendo que se venía a la derecha, venía fascismo, etcétera, etcétera, y después le votan todo a Milei, bueno, eso es lo que llama la atención, porque es una ruptura del contrato electoral con quienes lo apoyaron, ¿no? Es una clara estafa electoral, es un caso de transfugismo con la variante de esta novedad, que es que no solo llegaron haciendo campaña diciendo cosas malas de las políticas de Milei, sino que las dicen algunos adentro del Congreso y después le votan a favor, ¿no? Bueno, y si no sale la primera ley de base, llora. Mirá, él venía votando en contra del gobierno. Y a partir de este tratamiento de la ley bases, el nombramiento en Salto Grande y aparentemente estos dólares que anduvieron por ahí, se dio vuelta y se pasó a un bloque aliado del gobierno. Sí. Bueno, porque es la forma clásica, es la forma clásica de cotizarse en política, ¿no? Porque algunos que se han pasado de bueno, que salían del primer intento de aprobación de la ley de base llorando, ¿no? Porque no se había aprobado la ley de base, quizás no cotizan tanto como otros que... bueno, Cristian, un abrazo grande, muchas gracias y vamos a ver qué pasa con esta iniciativa. ¿No va a haber sesiones extraordinarias? Aparentemente no. Bueno, un abrazo, la seguimos entonces cuando arranque el nuevo año parlamentario. Hasta luego, un abrazo. Gracias, ahí está, Cristian Castillo, diputado del FIT. Bueno, con este proyecto, yo, más allá de la cuestión técnica, que la explicó él, entiendo que no hay músculo político, si las cosas están como están, es difícil. Ojalá pasara, me parece que sería un acto de coherencia política en un momento donde vamos justamente para el otro lado, ¿no? Que